siendo una de las cartas más poderosas y uno de aquellos que propició el que finalmente lograran ganar el partido decisivo. Y como todos los mundiales, la selección revelación o sorpresa logra precisamente un papel inesperado gracias en parte a aquellos jugadores que fueron y cubrieron funciones vitales para que se lograran victorias en la justa internacional. No gozó de la titularidad, pero siempre supo aprovechar los partidos y momentos importantes dentro de ellos para causar sensación. Sumado a su impecable capacidad de sacar a flote un partido por sí solo y cargarse el equipo al hombro, argumentan su brutal incremento de valor. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy tendremos los 11 jugadores que más se revalorizaron tras el Mundial de Qatar 2022. Algunos cracks que fueron una apuesta en su momento al darle la titularidad dentro de la Copa del Mundo. Y otros más experimentados que por su increíble rendimiento mundialista lograron incrementar su precio, pero sobre todo entrar a considerárseles como parte de los mejores del mundo y del momento. A su vez tendremos como prueba que muchos de ellos fueron tan codiciados que fueron comprados por millonarios clubes en este mercado de invierno, semanas después de haber deslumbrado con su talento en plena competición. Desde ya te invitamos para que nos comentes cuál de todos estos que mencionaremos a continuación crees que será el próximo referente y figura del fútbol mundial, y cuál o cuáles otros acabarán siendo puro humo, como ya ha pasado con otros ciertos jugadorazos que después de un mundial de ensueño se evaporan por completo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Comenzamos este top hablando de uno de los dos países que más jugadores revalorizó después del Mundial, la selección francesa. Entre todas, la selección gala se dio el lujo de repetir final del mundo gracias a su riqueza en todas las líneas del campo, con un juego excepcional y una defensa segura. La cantidad de cracks en defensa que traería el conjunto blue a la cita mundial se conocía, igual que la juventud y talento que tenían. Pero su interesante función impuesta por el ya más que histórico Didier Deschamps fue lo que llamó mucho más la atención. El zaguero central Dayot Upamecano se volvió titular indiscutible de Francia, jugando prácticamente todos los partidos y siendo una pieza inamovible y bastante funcional para con el estilo que pedía el equipo. Aunque ya había destacado y llamado la atención temporadas anteriores mientras jugó en el Leipzig. Posteriormente, cuando fichó por el Bayern Múnich, el galo se consolidó como un jugador de jerarquía tras dar la cara por el que era el vigente campeón del mundo. Valorado en unos 50 millones de euros, Upamecano tras diciembre del 2022 tuvo un incremento de 10 millones de euros en su valor, argumentados por su desempeño mundialista. Pero si en defensa Francia tenía diferentes opciones, en el medio campo ni se diga. Por eso es que en cierta parte no sorprende el importante rendimiento que consiguió un jugador como Tchouaméni en la cita de Qatar. Aquí hay que hablar de dos factores muy impresionantes de este futbolista: su edad y su poca experiencia vistiendo los colores de Francia. El hoy mediocampista del Real Madrid debutó con la selección apenas en el 2021 y debido a la lesión de un titularísimo y campeón del mundo como era N'Golo Kanté, su momento llegó para el Mundial del 2022. Jugó todos los partidos y además consiguió marcar un golazo de media cancha que hizo ante los ingleses. Un gol que sin duda le dio muchísimos más reflectores de los que ya tenía, pero que para suerte del Madrid ya lo habían fichado desde antes. Recordando que en verano del 2022 el joven galo proveniente del AS Mónaco firmó con la Casa Blanca. Un fichaje que muchos dijeron que sería puro humo, pero que no ha sido así, pues costaba 50 millones antes del Mundial. Y después de su actuación en tierras asiáticas, su valor se incrementó al igual que su compatriota Upamecano, 10 millones más y contando, pues con apenas 23 años, muchos aseguran que tendrá una carrera brillante. Y como todos los mundiales, la selección revelación o sorpresa logra precisamente un papel inesperado gracias en parte a aquellos jugadores que fueron y cubrieron funciones vitales para que se lograran victorias en la justa internacional. Marruecos es sin duda alguna la selección a la que nos referimos, y uno de los referentes que más llamó la atención del mundo fue Ounahi, el marroquí que durante toda su carrera había jugado en clubes franceses y antes del Mundial jugaba para Angers de la Liga Francesa. Este mediocampista africano deslumbró en cada partido, dominando y cortando balones desde el eje central del campo propio, dándole salidas al equipo y brindándole mucha seguridad, que fue una de las grandes virtudes que tuvo este valiente once para salir a afrontar a los pesos pesados que tenía que vencer, incluso desde la primera fase.
Este jugador fue uno de los que tras jugar el Mundial escuchó ofertas en el mercado de invierno y pese a ser pretendiente de varios importantes clubes europeos, decidió quedarse en Francia, firmando con el Olympique de Marsella. Su valor antes de Qatar era de apenas 3.5 millones de euros y pasó a sumar 11 millones más, quedándose hoy por hoy con un valor de mercado de 15 millones de euros. Pero si hubo un nombre marroquí que se escuchó durante todo el Mundial, literalmente porque Marruecos jugó los 7 partidos, fue el de Sofiane Amrabat, un mediocampista defensivo que los narradores no paraban de aplaudir y admirar por sus más que destacados movimientos, y sobre todo una gran inteligencia a la hora de defender, siendo el principal antagonista de grandes selecciones como Bélgica, Croacia, España y hasta Portugal. Inevitablemente el mundo le puso los ojos encima y por supuesto los principales gigantes europeos empezaron a protagonizar rumores de quedarse con esta joya. El pívot de la Fiorentina logró duplicar su valor de mercado incrementándolo en 15 millones de euros, pero sobre todo dejando su nombre en el recuerdo de todos los fanáticos del fútbol mundial. Su valor actual es de 25 millones de euros y se han presentado propuestas formales de equipos como el Liverpool, Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El extremo neerlandés Gakpo ya era pretendido incluso antes de que iniciara el Mundial por sus interesantes actuaciones en el PSV Eindhoven. Sin embargo, después de lo hecho en Qatar y de ser uno de los más sobresalientes de la naranja mecánica, su nombre estalló mediáticamente. Su corta edad y gran talento fueron la garantía que buscaba Luis Van Gaal, quien apostó por la juventud y sin duda le sirvió al conjunto de Países Bajos, a pesar de tener partidos agridulces y empates en los que se esperaba más. El equipo puso toda su jerarquía en la mesa y por eso terminaron siendo una de las más temidas selecciones de Qatar, alcanzando los cuartos de final, quedando a una tanda de penales de regresar a unas semis. Y precisamente la clave fue contar con un ataque explosivo que los puso en dicho concepto. El valor del joven neerlandés antes de Qatar era de 45 millones de euros y después de la Copa aumentó hasta 15 millones, dejándolo en 60 millones de euros. Al igual que Unai, este atacante cambió de equipo en invierno y es que el Liverpool no quiso perder tiempo y por eso lo fichó, remarcando además que en sus primeros partidos debutando en la Premier League no lo hizo nada mal y que realmente se le vio cómodo en su llegada a Anfield. Para muchos, el mejor defensa central de Qatar 2022. Hablamos ahora del destacado croata Joško Gvardiol, un jugador brillante que destacó en cada uno de los partidos de la selección europea, muy protagonista del torneo, sobresaliendo por su famosa máscara, pero también por liderar y comandar la línea defensiva de uno de los equipos más sólidos y con mejor trabajo con el retroceso y los contragolpes. Este gigante futbolista ya había medianamente llamado la atención en el fútbol de su continente, tras ganarse la titularidad en el Leipzig y además conseguir un título. Sin embargo, queda claro que después de la justa mundialista y de haberse encargado de los atacantes de mejor nivel como lo hizo, su nombre en la selecta lista de mejores del mundial y a excepción de aquella famosa jugada en la que fue humillado por Leo Messi, su casi nulo margen de error hicieron que su valor de mercado se disparara. Antes tenía un valor de 60 millones y hoy por hoy alcanza la cifra de 75 millones de euros, incrementándose en 15 tras Qatar. Y aunque la plantilla de Scaloni ya de por sí antes del Mundial era de los equipos más caros, era de esperarse que los jóvenes más importantes del equipo campeón del mundo fueran codiciados e incrementaran mucho su valor. Julián Álvarez, la araña, ya era mundialista conocido, primero en Latinoamérica cuando rompió con su natal River Plate y después con el millonario fichaje que concretó con el Manchester City. Un equipo que lanzaba una apuesta poco arriesgada entendiendo la capacidad del atacante albiceleste. Pero al igual que todos en esta lista, su actuación mundialista en tierras cataríes fue excepcional y la que lo consolidó como de los mejores atacantes del momento. Logró convertir en 4 ocasiones, goles verdaderamente fundamentales durante el épico camino del equipo argentino, siendo una de las cartas más poderosas y uno de aquellos que propició el que finalmente lograran ganar el partido decisivo, uno de los más importantes de la histórica selección. Su valor antes de Qatar era de 32 millones. Y el incremento de hasta 18 millones tras su papel en la Copa del Mundo lo dejó con un valor de 50 millones de euros. Otro popular joven que se consolidó tras el Mundial fue Bukayo Saka.
Un talento naciente del nuevo siglo que ya había llamado la atención por su increíble habilidad, pero que sin duda en Qatar 2022 reafirmó por qué era de los más caros del momento. En la cita mundialista no solo se le dieron más minutos y se confió más en su capacidad de ataque, sino que también se le presentó ese espacio para que él mismo callara a sus detractores, quienes surgieron en principio tras su conocido fallo en la final de la Eurocopa del 2021, en la cual por una fatídica tanda de penaltis para los ingleses dejaron escapar el título continental. Sin embargo, y después de ese amargo episodio en la historia del combinado británico, Saka de la mano de Arteta logró volver a decir presente deslumbrando con el Arsenal, a inicios de esta temporada 2022-2023. Y por supuesto no se dudó en ningún momento que Gareth Southgate DT de Inglaterra lo llevaría a tierras asiáticas. Así fue como el ágil delantero se volvió pieza clave para generar los goles que llevaron a la selección inglesa hasta los cuartos de final, marcando en 3 ocasiones y dándole ese respiro por las bandas que tanto necesitaba la selección. Su valor antes del Mundial era de 90 millones, pero después de su destacada presentación en Qatar, su valor incrementó en 20 millones más. Otro inglés mucho más joven que brilló en Qatar fue Bellingham, y es que se puede decir que este mediocampista hoy por hoy es quizá el jugador más anhelado por los equipos más grandes de Europa. Con 19 años, Southgate, confiando en las jóvenes promesas y su capacidad para ser el motor de su equipo, llevó con convicción al jugador del Borussia Dortmund. No gozó de la titularidad, pero siempre supo aprovechar los partidos y momentos importantes dentro de ellos para causar sensación y ratificar por qué sí o sí debe considerársele la mayor promesa actual del fútbol mundial. Claramente, después de lo hecho en la Copa del Mundo, está muy cerca de dejar de ser entre comillas promesa y pasar a ser uno de los máximos referentes cuando de mediocampista se trata, independientemente de su corta edad. Su valor antes de Qatar fue de 100 millones de euros y su incremento posterior ha sido de 20 millones. El máximo artillero del certamen, que recobró el respeto de todos y aunque ya lo había hecho 4 años antes, en 2022 volvió a comprobar por qué es uno de los mejores del mundo. De los jugadores que se revalorizaron tras el Mundial fue Kylian Mbappé, que como si no valiera un montón, no se cansa de subir su cifra y su nivel. Se quedó con las ganas de hacer historia y ser bicampeón, pero el Mundial de Donatello es algo que se había visto muy pocas veces en la historia del fútbol. 8 tantos invaluables, incluyendo 3 en la gran final, sumado a su impecable capacidad de sacar a flote un partido por sí solo y cargarse el equipo al hombro, argumentan su brutal incremento de valor. El delantero galo costaba 160 millones y después de Qatar subió 20. Llegando así a los 180 millones de euros, un número que por supuesto lo hace el más caro de la actualidad y no es para menos. La sensación del Mundial, si hablamos de jóvenes que realmente la rompieron, fue sin discusión alguna Enzo Fernández, el hombre del Benfica que pasó a ser mediático durante y después de la cita de Qatar. El mediocentro en principio no iba a ser convocado, y siendo una lección de último momento, le volvió a dar la razón al estratega Scaloni, respondiendo con actuaciones cruciales en los partidos que se le complicaba al albiceleste. Enzo no tenía experiencia como tal en la selección argentina. Este jugador hizo su debut en septiembre del 2022 en un amistoso meses antes del Mundial. Un acierto que contra todo pronóstico se acabó llevando el premio al mejor jugador joven del campeonato. Normal era que en el mercado de invierno la máquina de los grandes fichajes en Europa, el Benfica, recibiera intensamente ofertas por el centrocampista. Y aunque querían retenerlo, por lo menos esta temporada, el Chelsea y sus brutales cifras acabaron con Enzo dentro de sus filas por una escandalosa cifra de 121 millones de euros. Para dimensionarlo en números, el albiceleste costaba 35 millones. Tras el Mundial ascendió a 55 millones y después del fichaje subió hasta los 85 millones de euros. Una verdadera brutalidad que lo catalogan como el que más se revalorizó tras el Mundial de Qatar 2022. Amigos, gracias por haber visto este video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo el botón para que te suscribas al canal y como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.